El sufrimiento tiene su origen en la ignorancia, en la inconsciencia. Haber quedado en bancarrota, haber perdido la vida de mi hija más pequeña, es quizá lo más poderoso y lo más sagrado y importante que he vivido. Entonces, cuando alguien ya bajó al infierno y regresó de ahí chiflando, ya genera un mensaje claro. Los procesos más difíciles que las personas vivimos están hechos para sacar lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros. Bienvenidos a Transformación, un espacio donde la energía y el propósito se convierten en acción. Soy Gaby y estoy aquí para impulsarte a tomar decisiones conscientes que generen un cambio positivo en tu vida. No se trata solo de soñar, sino de manifestar y actuar. ¿Estás listo para transformar tu realidad? ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Transformación y el día de hoy tengo un invitado sumamente especial para mí. Es un hombre que admiro muchísimo y que además es una persona que esparce y genera conciencia por todos lados. Es escritor, es speaker y muchísimas cosas más. Arden deseos de presentarlo ya. Él es Juan Pablo Godínez, alias el Pelón San. Pelón, gracias por estar aquí conmigo. No, me encanta que estés aquí conmigo. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias por darme espacio para sumar con mi energía, con mi medicina, con mi camino a este proyecto. Ya hemos platicado fuera de cámaras que lo que nos une realmente es el propósito, ¿no? Que tiene su frecuencia. Entonces, todo lo que sume para que otras personas que también están dispuestas a trabajar, a moverse hacia adelante, pues felices de estar aquí y de compartir. Al contrario, agradecido. Maravilloso, mil gracias. Ahora, platícanos, ¿por qué generador de conciencia? Qué buena pregunta. Nunca habían empezado con esa pregunta. Probablemente te sientas identificada o alguien de los que nos esté escuchando se sientan identificados, pero creo que lo más natural es que todos tengamos momentos en donde la vida nos rompe, nos quiebra, o momentos en donde las cosas se salen del plan original que estábamos intentando alcanzar en esta búsqueda de ser felices, de realizarnos. Y el dolor nos visita, el sufrimiento, el dolor, la desilusión, la tragedia por momentos nos visita. Y en esos momentos empiezas a buscar o a indagar respuestas, empiezas a tratar de entender qué fue lo que te llevó ahí, por qué te duele tanto, por qué te pasan estas cosas. ¿Es destino? ¿Es karma? ¿Alguien te odia? ¿O qué? ¿Por qué muchas de las cosas que anhelamos pueden no darse en nuestra vida o darse de manera desfavorable? Y en este momento de dolor, crisis, insatisfacción, la vida me fue llevando y mi inquietud natural me fue llevando a buscar respuestas, a buscar pues otras formas de entender el orden de las cosas, el orden de la vida, el sentido de nuestra experiencia humana, qué hacemos aquí y si lo que vivimos tiene otro sentido que además de reventarnos de repente el hocico, ¿no? Hay otro sentido aparte de rompernos el plan. Y entonces ahí fui entrando a un camino de autoconocimiento, de indagación espiritual o personal que me fue llevando a este concepto de la conciencia, del despertar o el desarrollo de la conciencia como el proceso a través del cual todos estamos aquí participando en nuestros guiones de vida y enfrentándonos a diferentes retos, procesos de dolor que están diseñados por tu propio ser, por tu alma, para ayudarte a encontrar ese proceso de evolución, entendimiento y transformación en el desarrollo de la conciencia, que es más un proceso evolutivo de ser humano
Y entonces ese material de conocimiento espiritual y de cómo ir construyendo un estado de paz, de armonía, de alegría internamente, se volvió como en prácticamente mi vocación y lo que me inspira y me mueve hoy a hacer todo lo que hago, como estar aquí, que es compartir. ¿Qué es eso? Sí. Y entonces generar conciencia hoy, particularmente en los negocios o en los líderes empresariales de nuestra comunidad, es algo que me apasiona mucho, porque he ido descubriendo que en función al estado de conciencia en el que tú te encuentras, no solo percibes e interpretas las cosas desde ahí, sino que el impacto y expansión que se puede dar desde ese estado, pues va adquiriendo cada vez mayor poder. Entonces, de ahí viene este tema del generador de conciencia. Descubrí que me daba mucha alegría poder aliviarle a alguien su proceso de dolor. Me daba mucha alegría. Y descubrí en el mío, en mi propio proceso de dolor, que era el desarrollo de la conciencia espiritual, de nuestra trascendencia espiritual, la única puerta de salida. Y entonces, hoy generar o compartir esto del despertar de la conciencia o generar conciencia humana, pues me ilusiona mucho. De ahí viene esto de generador de conciencia. Qué maravilla, muchas gracias. Qué interesante, pero más allá de lo interesante, siempre estás tocando fibras muy delgadas, siempre. Y creo que es por lo que más te admiro, ¿no? Y empatizo además muchísimo contigo en esta parte de, en la búsqueda, haber encontrado ese propósito de al servir, cómo se va aliviando un poco mi dolor. Sí, ¿no? De hecho, muy probablemente como tú lo has vivido, es sirviendo a aliviar el dolor de otros que tiene que ver con el tuyo, cómo termina el proceso de sanación. Uno concluye su proceso de sanación sirviendo y ayudando a otro, ¿no? Y entonces cobra otro sentido y valor los procesos de crisis y dolor que hemos vivido. El que sea, puede ser un quiebre emocional, la ruptura de una relación de pareja, la muerte de un ser querido, el rompimiento de un proyecto muy grande, una depresión, una condición mental, una adicción, lo que sea. O sea, realmente la experiencia humana tiene un montón de guiones para hacernos sufrir. Sí. Entonces, la conciencia es el único espacio en donde el sufrimiento puede encontrar un significado trascendente. Y a ese punto quería llegar. Entonces, para ti, la piedra angular de la conciencia es el dolor. No es la piedra angular, es el proceso humano a través del cual descubrimos nuestra limitada forma de entender nuestra identidad y nuestra función en el mundo. Porque solamente a la estructura egoica que requerimos para movernos y experimentar en esta realidad, sufre. La única que sufre, se colapsa, se frustra, se siente abandonada, invalidada, es la estructura egoica. El ego que viene es un sistema de identidad personal, tiene sus limitaciones muy importantes y tiene sus compulsiones muy importantes. Entonces, cuando sufrimos, lo que vemos es la estructura limitante del ego. El dolor, el sufrimiento está originado en la inconsciencia, decía Gautama, el Buda. El sufrimiento tiene su origen en la ignorancia, en la inconsciencia. Y el ego es eso, eso representa. Y sin embargo todos nos estamos moviendo egoicamente en busca de felicidad, de éxito, de prestigio, de realización. Y es muy interesante porque estamos buscando en situaciones externas lo que solamente se puede encontrar internamente. Pero hasta que esa búsqueda compulsiva, a veces esquizofrénica, no colapsa,
no llega a su disfunción, que genera dolor, no entramos al proceso de indagación, de sanación, de búsqueda profundo. Exacto. Entonces, siempre he dicho, y lo comparto en los talleres, el dolor es el proceso que nos invita a sanar, a buscar, a crecer, a cambiar. ¿Por qué lo necesitamos? Esta es la pregunta que siempre surge en los talleres, Gaby. Siempre. O sea, a ver, pelón, ¿quieres decir que no podemos evolucionar, ni crecer, ni avanzar en nuestro estado interno, espiritual y de conciencia sin dolor? Y les digo, si pudiéramos, no sufriríamos. Es decir, si está presente algo en la realidad, según la ley, es porque corresponde y no hay otra manera de comprenderlo. Y es muy extraño que le demos tanta vuelta al sufrimiento y al dolor cuando somos nosotros mismos en nuestra inconsciencia los que lo generamos. Esa es la paradoja en la que estamos atrapados. Y en el libro de La frecuencia es el amor, platico y comparto cómo fue el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la tragedia, el camino y la puerta que me llevó a la paz, a la alegría, al amor. Y pareciera que la paz, la alegría y el amor están en el sentido contrario. Pues, ¿qué crees? Tienes que atravesar el dolor, el miedo, para darte cuenta primero que solo son procesos mentales. Está muy cabrón. Muy cabrón y muy profundo. Está demasiado cabrón, pero incluso ya hoy es perfectamente sustentado que incluso la manifestación o somatización física que conocemos como enfermedad proviene de una disfunción psicoemocional. Sí. ¿No? Entonces, eso que nos hace sufrir proviene de un error de pensamiento. Ajá, una interpretación errónea de la psique. Sí, y es que estamos, o sea, me quedo con mil cosas como, o sea, yo creo que me encantaría estar contigo como 16 horas, porque le pones palabras específicas y cuadras de una manera todo claro, lo has compartido mucho tiempo y muchas veces. Me encanta cómo hablas del ego, como esta, lo voy a decir así, lo voy a llamar, como esta forma de jugar la Matrix. Sí. ¿No? Sí, esto es como mi contacto de, ¿no? Y ahorita que decías, hay un libro que leí que me encanta, que se llama La historia de mi nacimiento, que antes de venir yo le dije a Dios, oye Dios, ¿cómo puedo estar más cerca de ti? Y entonces me dijo, vas a ir a un lugar llamado vida y tú vas a elegir tus vicisitudes y tus, ¿no? Y llegas y no te vas a acordar, ¿no? Y entonces, ahorita que mencionas todo esto, me nació pues como compartir esta parte, porque a mí me gusta pensar eso, ¿no? A mí me gusta interpretar así, ¿no? O sea, yo vine a algo mucho más grande que solo esto y a trascenderlo, ¿no? Y en el trascender, el compartir, desde luego le da sentido a mi vida, a mí, Gaby, ¿no? Yo si no sirvo, yo muero, ¿no? Ese es como lo que yo he descubierto. Eso es lo que te estimula. Ajá, y ahora yo te pregunto a ti, porque creo que el estado más alto de la conciencia es cuando llegas a agradecer la situación que te puso en donde hoy estás. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué? ¿Ya has agradecido? Qué fuerte, o sea, sí, llegar a agradecer. Sí, es muy fuerte y es muy riesgoso comentarlo de esta forma porque se puede convertir en una pose. Y esto es bien complicado. Cuando se arrojan este tipo de sentencias que son profundamente poderosas, de repente hay banda que está empezando a agradecer que se le murió su hija, que su esposo la traicionó con su mejor amiga, que se quedó en la calle, y están empezando a agradecer siguiendo una recomendación que tiene un grado de verdad y profundidad muy importante,
pero que no está todavía en el punto para ser agradecido. Tú no puedes agradecer el regalo que no has recibido. ¿Sí? Claro, te entiendo perfecto. No puedes agradecer el regalo que no me has dado. Yo no puedo agradecer que me hayas invitado hasta que me invitaste. ¿Sí? Y entonces, si no te lo puedes brincar, pues. Ciertamente, Gaby, cuando tú eres capaz de agradecer lo vivido, especialmente lo que más te ha dolido, es una señal, si es real, de que el proceso no solo está sanado, porque incluso en el proceso tanatológico no se llega a la gratitud, sino a la aceptación. La gratitud no está contemplada en las 5 etapas del duelo. La gratitud es una etapa posterior, que significa que no solo está sanado el proceso, es decir, que ya no hay dolor o que hubo una resignificación, sino que está integrado el proceso de comprensión evolutivo de por qué tu alma eligió vivir eso. El regalo está integrado en tu... Mira, se me puso la piel chinita. Hay una expansión de la frecuencia en la que estabas experimentando tu vida. Y entonces, esa expansión, esa elevación de la frecuencia en la que hoy te encuentras, que le llamas gratitud, es la mejor forma de servir. Ni siquiera hay nada que hacer. Si tú ves el arquetipo del iluminado, del sabio, que es el que más servicio a la humanidad le está aportando, está en la montaña cortando leña. Y no lo digo por nosotros, que nos encanta compartir y hablar y decir. Es decir, él entiende que la frecuencia en la que está existiendo es el mayor servicio que le podemos otorgar a este plano de frecuencias. Él extiende que la frecuencia del amor, la gratitud, es un estado de ser, no es algo que se hace. Le digo a la banda, dar las gracias no es ser agradecido, es ser educado. Vibrar en gratitud es otra cosa. Entonces, hoy, por extraño y hasta raro que parezca, para mí, por ejemplo, haber perdido todo mi dinero, haber quedado en bancarrota, haber perdido la vida de mi hija más pequeña, es quizá lo más poderoso y lo más sagrado y importante que he vivido. No podría experimentar lo que soy y mi capacidad de representar las frecuencias más elevadas a las que los seres humanos tenemos capacidad de encarnar si no hubiera sido por ese proceso. Cuando lo más amado se mueve de dimensión, todo tu ser se mueve hacia ese plano. Y cuando, en lo particular, mi hija pequeña trasciende y deja su forma física y muere súbitamente, mi corazón y mi atención se va a esa realidad. Y en esa realidad lo que encontré fue... Seguro te has de estar preguntando qué es esto que llevo puesto y lo que traen mis invitados. Es Healy, la herramienta que transforma tu energía y eleva tu bienestar físico, mental y emocional. ¿Quieres saber más? Comenta este video o mándame un mensaje. No te quedes con la duda. Perdón por la interrupción. Juan Pablo, ¿qué encontraste? Lo que encontré fue plenitud, eternidad, dicha, perfección, inocencia, vastedad. Todo eso que estamos buscando frenéticamente en un set de circunstancias que sabemos de antemano son impermanentes. Entonces, que esta, yo le llamo pulga pedorra, se haya movido de realidad y haya llevado mi corazón y mi atención para allá, fue como decir, papi, es acá donde tienes que estar observando y buscando. Cuando fui a buscarla a ella, encontré mi ser. Encontré mi ser. Encontré la esencia de mi corazón. Y ahí encontré la riqueza que según yo me habían quitado, que me habían robado, que había perdido. Y cuando entras ahí,
Probablemente tú conoces perfectamente bien las leyes del Kybalión, famosas, ¿no? Esta ley del ritmo y la compensación, que dice que en la medida y magnitud en la que se mueve el péndulo hacia un lado, se mueve hacia el otro lado. De tal manera que aquel árbol que será capaz de que sus ramas toquen el cielo, es porque sus raíces están sostenidas en el infierno. Entonces, yo sé que conoces ese lugar. Y esa es la función del dolor en este plano. En este plano. Esa es su función. Movernos pendularmente hacia el sufrimiento, la oscuridad, la desilusión, la escasez, solo para, si lo permitimos, empujarnos hacia la plenitud, la dicha, la paz, y por ende, cuando llegas aquí, lo natural es agradecer haberte movido hasta acá. Dijiste algo importantísimo, lo permitimos, ¿no? O sea, yo creo que todo en la vida es cuestión de actitud, ¿no? Y la actitud no es cómo enfrentas la vida, sino cómo decides transformarla. Elección. ¿Cómo haces para que una persona que está ahí en ese momento, en ese dolor asqueroso, que sientes que te vas a morir? Sí. Y que, a ver, ciertamente siempre estamos eludiendo el dolor, ¿no? Sí, es un mecanismo automático, exacto, biológico. Todo el tiempo. Alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Al placer, siempre, sí, ¿no? Sí. Pero lo que le encanta al ego, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo haces ahí para ayudar, inspirar a una persona? Sí. ¿Cómo? ¿Quieres la respuesta bonita o quieres la respuesta real? Quiero las dos. Porque yo creo que a las personas les va a servir las dos. Sí. Nos va a servir las dos. Estamos aquí para elegir, para ejercer nuestro libre albedrío. Nosotros elegimos nuestra historia, nosotros elegimos nuestros retos y adversidades para en ellas tomar una elección. Tomar una elección. No podemos tomar la elección de que el péndulo haga su magia de manera natural, que la ley funcione de manera natural, hasta que el ego no se rinde. Mientras el ego cree que puede, que sabe, que él solo tiene que salir adelante, y luego toda esta onda del amor propio, y entonces es el mismo personaje el que está intentando, cuando se rinde, que no es este quit o giving up, sino es surrender, es no entiendo, no sé, aquí estoy y me dejo ayudar, ¿no? Es cuando te rindes al poder superior. Y el ego se va a resistir, puede morir antes que rendirse. Y de hecho lo hace. Lo hace. De hecho lo hace. Su intención fundamental desde el punto de vista espiritual es demostrar que el Hijo de Dios puede morir. Esa es su promesa. Vas a morir, vas a convertirte en nada, cuando el que es nada es Él, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos movernos? ¿Cómo podemos estimular, influir e inspirar a alguien que está en un proceso de dolor, de soledad, de depresión, de ansiedad? Es mostrando nuestras manos. Mostrando los agujeros de nuestras manos, diciendo yo he estado ahí, y mostrando mi estado actual realmente. No sirve que le diga nada si mi ser no se lo dice ya, si mi forma de vivir, si mi alegría, si mi inspiración, si este movimiento de, güey, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué haces tantas cosas? ¿No? Entonces,
La mejor forma de ayudar a cualquier persona que está pasando por un proceso de dolor es hacerte cargo de alcanzar tú la mejor expresión de conexión contigo, con tu divinidad, con tu esencia, con tu estado. En los talleres de duelo que damos mi esposa y yo, es muy normal que nos digan, oye, ¿cómo hago para que mi hijo salga de ese lugar porque perdió a su hermanito, perdió a su hermanita? Y la verdad es que hay un punto en donde no podemos hacer nada, excepto mostrarle nuestro proceso valiente de sanación y de hacerme cargo de mi propio dolor. Y entonces el entorno se da cuenta. Y la verdad es que en el fondo, a pesar de que el ego le fascina el drama humano, le encanta, si tiene una adicción, es al drama. Sí, está cañón. Le encanta. Entonces, pero en el fondo, nuestro ser, nuestra alma, está esperando que acabemos con el pinche drama para entonces venir a hacer y expresar lo que vinimos a hacer. Entonces, cuando alguien ya bajó al infierno y regresó de ahí chiflando, ya genera un mensaje. Claro. Ya genera un mensaje. Entonces, los procesos más difíciles que las personas vivimos están hechos para sacar lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros. O una vez más, de red pill o de blue pill. Solo existen dos destinos para el mismo proceso. El dolor te puede destruir o te puede transformar, pero tú tienes que elegir. No hay uno. A mí me tocó dolor transformador. A mí me tocó dolor devastador. No, el dolor, es una invitación a crecer y a transformarte o a morir. Tú tienes que elegir. Tú tienes que ejercer este regalo sagrado que después de la vida es el libre albedrío. ¿Estás viva? ¿Estás vivo? ¿Cómo sabes? Porque te está doliendo. Tienes que hacer algo al respecto. Cambiar y transformar o quedarte en el dolor pidiéndole al entorno y a la vida que cambie y se transforme para dejar de sufrir. Si ese es el caso, pues agárrate una silla, una botellita de agua y que Dios te bendiga. Sí, como, digámoslo, transformación o sufrimiento, ¿no? Porque es el sufrimiento. O victimización. Sí, el sufrimiento es una víctima. Una víctima. Ajá. Claro, hay expertos. Y sí, ahorita que lo mencionas, creo que siempre hemos estado como muy alineados en esta parte. En AA le llamamos puente de comprensión, ¿no? Es lo único que yo puedo hacer por otra alcohólica, decirle, pues, ¿de dónde vengo? Y yo sé dónde estás. Yo sé dónde estás. Nadie te entiende como yo. Nadie te entiende como yo. Por eso nosotros, hoy mi esposa y yo, damos talleres de duelo. Claro. Y probablemente con todo el respeto a terapeutas o tanatólogas, académicas que han estudiado, con todo el respeto, probablemente incluso podamos generar mayor impacto y empatía y conexión como papás que perdimos a una hija, que una doctora en comportamiento humano de donde tú quieras y gustes, con todo el respeto, insisto, no es una falta de respeto, es que nadie puede hablar tan verazmente del dolor que el de enfrente está sintiendo que quien ya lo sintió. Y para las almas que les estimula servir, para eso eligieron ese dolor, para que al conquistarlo entonces pudiera servir de la forma en la que tu alma tanto goza hacer. Esa es la resignificación del dolor. Por eso entonces, ¿por qué le huiríamos si es la materia prima con la que vine a servir? Claro. ¿No? Sí, pero bueno, años luz. Años luz. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba, por ejemplo, en una clínica, en una de las clínicas que a mí me ponían al más fregón, al terapeuta y de las adicciones y tal, y venía de... No, a mí ponme al adicto, claro. Al que a ese, yo quiero ese, a mí no me importa lo que sepas, porque yo no empatizo contigo. No conecto. O sea, porque yo siento que tú no me entiendes, porque lo que yo te digo no hace sentido contigo. Y realmente no te entiende. Exacto.
Y esa es la verdad. Y esa es la realidad. Te ha estudiado. Sí, sí, tal cual. Pero no te entiende. Y no está mal, no, o sea, no es un juicio de valor, es un hecho. Es ¿no? un hecho. Solamente los que hemos caminado ese proceso, no significa que no te puedan ayudar. Ojo, no significa que no sean útiles, súper valiosos. De hecho, nosotros en los talleres lo primero que decimos es, si realmente vas a elegir que este dolor te transforme, lo primero que tienes que buscar es ayuda. Porque nadie puede solo, ni necesita sanar o trascender solo. ¿Sí? Ese es como parte de las contradicciones del ego, que luego, yo no sé tu caso, seguramente sí, por la manifestación que veo, tenemos esta actitud, mentalidad de todo podemos, ¿no? Yo solito puedo, y ponerle el pecho a la vida y salir adelante, y la resiliencia famosa, y es, no, ríndete, deja que el poder superior te cargue, güey, y no es no hacerte responsable, justamente es decir, poner al ego y decir, aquí, porque estoy aquí gracias a ti. Sí, yo no puedo, tú sí puedes. Yo no puedo, tú sí puedes. Yo no puedo, tú sí puedes. Y entonces, cuando te pones en esa inteligencia y cuando te das cuenta que tu inteligencia no tiene nada que hacer, entonces viene ese proceso humilde en el que rindes tu ego y te pones en las manos de la inteligencia que sí te puede sanar, que todo lo puede transformar. Y cuando fuiste transformada por esa inteligencia, lo único que puedes hacer es, ¿cómo te puedo servir? Y entonces es, bueno, pues habla y genera conciencia. No, pues wow. Abres y cierras con la conciencia. Wow. Y de ahí viene un poco este camino ahora de generar conciencia, principalmente en los negocios, que el tema de la economía, el trabajo, consume y la mayor parte de nuestro tiempo de vida, de nuestros anhelos, de nuestros sueños están puestos en qué trabajo me va a dar aquello que, si tan solo tengo, voy a ser pleno y feliz. Como dice Jim Carrey, no saben cómo deseo que la gente sea millonaria y famosa lo antes posible para que se dé cuenta que no es ahí donde va a encontrar lo que está buscando. Pero pues a algunas almas se le concede, pues sí, llegar y decir, ah, caray, que cuando uno llega aquí no se acabó todo el conflicto, angustia, tristeza, desolación, ¿no? ¿Cómo crees? Fíjate que no, se siente más duro el frío. Y empezarle, exacto, se siente más duro el frío, y entonces vamos viendo que unos venimos a vivir la adicción y otros venimos a vivir la muerte y otros venimos a vivir el sinsentido, para que aquellas almas que se atreven a usarlo como un proceso de evolución, después lo usen como misión de vida y servicio. Y ahí es donde el alma realmente se enriquece, se expande. Y eso es a lo que venimos. Bueno, esa es mi experiencia. No, pues muchísimas gracias, Pelón. Te agradezco infinitamente por permitirme servirle a Dios a través de ti. Y que hoy estés tú aquí compartiendo con tantas personas que sin duda les tocaste el corazón. Pues que sea su palabra la que llegue. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, ¿algo con lo que te quieras despedir? ¿Alguna frase? Gracias. Ay, wow. Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al dolor que me ha permitido conocer mi ser y ponerme donde estoy. Muchísimas gracias. Un espacio donde la energía y el propósito se convierten en acción.